puede fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya comienza Mano a Mano con Amigos. Con la conducción de los doctores Pablo Silva y Fernando Carrizo, te acercan la mejor información sobre el tema de la salud nacional y regional. Informes, notas y entrevistas a los más reconocidos especialistas. Es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará. Bienvenidos a Mano con Amigos, un programa de salud pensado para vos. Esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. El AIS trabaja, en realidad el nombre técnico no lo sé bien. Ahí está. A ver si sale. Ahí está. Hola, Elay. Hola, Pablo, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien lo acá. logramos al final. Al final se pudo, ¿viste? Sí, igual vamos a tener que hacer otra en la radio porque la radio tiene otra cosa. Esto es un salvavidas que estamos haciendo. Claro, este es el plan de contingencia, digamos. Exactamente. Sí. Bueno, ¿cómo estás, Elay? Nos sorprendió la lluvia. Teníamos todo. Sí. La tormenta nos sorprendió. Nos sorprendió la tormenta, no sé. Pero bueno. Elay, escúchame. Nada, ¿te parece? Escucho. Hablo un poco. Yo quería presentarte como abogada y como no me sale muy bien cuál es el nombre oficial de tu trabajo, te iba a presentar como experta en temas de minoridad y que trabajás en un juzgado que tiene que ver con estos temas de minoridad. ¿Querés contar vos mejor tu trabajo? Bueno, yo soy secretaria en una asesoría de incapaces. Nosotros somos una dependencia que integra el Poder Judicial, ¿sí? Así como los juzgados, y nosotros trabajamos codo a codo con los juzgados en todo tema relativo a las conflictivas familiares que surjan intereses de niños, niñas y adolescentes y personas que tengan algún tipo de discapacidad. Nuestro trabajo principalmente es emitir dictámenes. Esos dictámenes son como sugerencias al juez. Nosotros somos imparciales, lo único que hacemos es, con esto de imparciales me refiero, no tomamos posición con respecto a ninguno de los padres o de los familiares, sino únicamente el dictamen que se emite es en relación a lo que es más beneficioso para los niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad que estén inmiscuidos en esta conflictiva. Sí, o sea, nuestros dictámenes no son vinculantes para el juez, pero es muy raro que el juzgado sea parte de lo que dice la asesoría. Sí, o sea, nosotros, nuestro plantel está conformado con funcionarios y con magistrados al igual. O sea, hay distintos, dentro de lo que es el Poder Judicial, tenemos a los juzgados, tenemos a las defensorías, tenemos a las asesorías y a las curadurías. Todas esas dependencias integran el Poder Judicial y colaboran en todos estos procesos donde están todas estas personas cuyos derechos se ven involucrados. ¿Qué quiere decir que no es vinculante? Porque es una palabra quizás muy técnica y yo verdaderamente, como dicen ustedes, uno es un lego en el... ¿Viste? Claro. Muy bien. No, que no es vinculante significa que el juez no tiene obligación de hacer lo que dice la asesoría.
¿sí? A ver, te lo digo un caso más práctico. Ocurre una situación en la cual hay niños, supongamos, ¿no? Que están inmiscuidos en una problemática de adultos, ¿no? Familiar. El juez lo que hace, nos corre en vista a nosotros, ¿sí? El expediente, y nosotros en base a lo que surge, emitimos un dictamen, le decimos al juez lo que a nosotros nos parece de esa conflictiva y qué sería lo más beneficioso para esos niños en ese caso particular. Eso no quiere decir que el juez haga lo que nosotros le decimos, pero generalmente como nuestra postura es imparcial con respecto a los padres o a los familiares o a los adultos que estén involucrados en esa conflictiva, nos tiene muy en cuenta, ¿sí? Nosotros también tenemos posibilidad de hacer distintas presentaciones y peticiones al juez en función de salvaguardar los derechos de esas personas, ¿sí? Entonces, eso significa que no sea vinculante, es que el juez no tiene la obligación de hacer lo que nosotros le sugerimos. Bien, está bien, lo entiendo. Bueno, pero sí tiene un peso especial, claro, los dictámenes. Claro, bien. Es muy raro que un juzgado resuelva algo sin haber escuchado la postura de la asesoría. Nosotros tenemos muchas facultades, el de citar a las partes, el de tener entrevistas privadas con las partes, de tener entrevistas privadas con los niños. En esas entrevistas, lógicamente, los progenitores o los familiares no participan y en virtud de esas facultades que nosotros tenemos es la posibilidad que se nos brinda de emitir dictámenes más imparciales. A ver, eso no quiere decir que nosotros emitamos dictámenes siempre en función de lo que el niño quiere o esa persona quiere, ¿sí? O persona con discapacidad quiere, sí. Sino que nosotros es como que tenemos una visión más amplia de toda la problemática y al escuchar también la postura del niño, eso nos permite a nosotros emitir, digamos, hacer una recomendación de lo que sería mejor para esos chicos o esas personas con discapacidad en esta situación puntual. Bien. ¿Y qué serían, por ejemplo, esos recursos extrajudiciales? ¿No? ¿Sí? No, nosotros ya cuando interviene la asesoría, interviene un juzgado, ya estamos hablando dentro de un proceso judicial. La asesoría, si bien claro, la asesoría si bien tiene posibilidades de actuar fuera de lo que es el ambiente judicial, digamos, que son las actuaciones extrajudiciales, nosotros lo podemos hacer también en función de, a veces, intervención que nos dan organismos que también trabajan junto con el Poder Judicial, pero que no lo integran, que son los servicios locales y servicios zonales y locales, que están en los de distintos partidos, ¿sí? Municipios, y ellos pueden, antes de hacer una petición formal al juzgado, ¿sí? Nos pueden poner en conocimiento a nosotros. Y nosotros contamos con las herramientas y los conocimientos necesarios como para, en su caso, evaluar la situación y ver si amerita iniciar algún tipo de acción, o bien asesorar a la gente, las personas que estén ante algún tipo de problemática familiar, asesorarla, a ver de qué... Ay, te agradezco, mirá, a la distancia, qué malo que sos. Eso es de mala persona, ¿te das cuenta? Eso es maldad. Maldad pura. Maldad pura. No mato. Bueno, y nosotros tenemos... Sí, tranquilo. Y nosotros tenemos, esa facultad de incluso asesorar a la gente para que pueda efectuar peticiones en lo que es la égida del Poder Judicial. ¿Sí? Ya cuando una vez que está, digamos, nuestra principal actuación es judicial, pero también tenemos posibilidad de actuar extrajudicial. Bien, se comprende. Y bueno, yo no comenté, yo conozco a Elais hace unos cuantos años, tenemos casi una amistad. Totalmente. Y nada, qué sé yo. Mucho cariño. Conozco su trabajo. Mucho cariño. Sí. Y por eso la invité hoy a que nos acompañe. La idea era hacerlo en la radio
bueno, nada, por temas de tormenta me acaban de avisar hace un ratito que bueno, que no iba a funcionar la radio, así que bueno, ni sé qué pasó, pero bueno, ¿cómo hacemos? Porque, y bueno, nada, se me ocurrió hacerlo directamente desde el vivo de Facebook y Me acá encanta, estamos. genial, divino. Habitualmente siempre me acompaña mi amigo Fernando Carrizo, pero hoy todavía no se conectó, no sé qué estará haciendo. Está durmiendo la siesta. Por ahí se conecta. No, estaba hace un rato. Me escribió, me dijo, saco a los chicos del living y me conecto. Porque el problema son los hijos, ¿viste? Uno los tiene que amordazar para hacer esas cosas en la casa. Ojo que eso es violencia, Ojo que eso es violencia, No lo interpretes como violencia, es un afecto especial. Hago oídos sordos. Bueno, yo a lo mío los até, te cuento. Ah, ¿sí? Los tenés contenidos. Sí. Con un precinto claro, y después acá un cosito para que no griten, pero que no lastimen. Que no deja marcas. No sea violencia. Claro. Claro, no dejas pruebas. Mirá qué inteligente. Como para dar ideas. Y sí. Escuchame una cosa. Te escucho. El tema violencia familiar es el tema que manejas vos, o específicamente sobre los niños. A ver, violencia, yo manejo todo lo que es relativo a los niños. Los niños generalmente Bien. son o víctimas directas de violencia por parte de alguno de los progenitores o ambos progenitores, sí, o víctimas por parte de algún familiar, ¿sí? Entonces, en esos casos nosotros tomamos intervención. Siempre el juzgado nos da intervención a nosotros. Sí o sí tiene que el juzgado hacernos conocer la situación de esos niños. Y nosotros en función de eso es que efectuamos peticiones también al juzgado para evitar que esos derechos de esos niños se sigan vulnerando. A ver, hay un montón de situaciones, o sea, de la vida cotidiana que mucha gente no considera que es violencia, pero realmente son hechos de violencia. A ver, eso, por ejemplo, no sé, tenemos un montón de tipos de violencia. La gente generalmente piensa que la violencia es únicamente un insulto o un golpe, y la violencia no implica solamente eso, o sea, son un montón de cosas. Es todo aquello que pueda herir a una persona. La violencia puede ser hecha por acción u omisión, o sea, por no hacer algo. También se puede estar ejerciendo violencia sobre una persona, sobre un niño, sobre un adolescente, sobre un adulto mayor, sobre cualquier tipo, personas con discapacidad también, por acción o por omisión pueden ser los tipos de violencia. La violencia puede ser física, puede ser psicológica, puede ser moral, puede ser contra la libertad, o sea, que a vos no te dejen salir de tu casa, más allá de que no haya golpes o insultos, pero te coarten esa posibilidad de poder circular libremente, de ir a la casa de una amiga a tomar mate, bueno, ahora en esta situación no podemos, pero bueno, poder salir libremente, eso también es violencia. O sea, y no tenemos que permitir que eso ocurra. Y a la vez los niños a veces no son víctimas directas de esa violencia, porque a veces la violencia es más que nada entre adultos, pero los niños, al ser testigos de esa violencia, resultan ser víctimas en forma indirecta. Bien, sí. Queda claro sobre todo cuando vos ves la forma en que los chicos espectadores por ahí de esa violencia se comportan con sus pares, por ejemplo. ¿Cómo? Perdón, no te escuché, Pablo. No, repetime, por favor. Que a veces, o sea, puede ser el chico no el blanco directo de las acciones violentas, claro, pero sin embargo vos ves que impacta en esos chicos cuando son chicos que tienen determinadas conductas claro, claro, totalmente. Porque, a ver, si por ejemplo un chico es testigo de los golpes que recibe su mamá, ese niño se le está generando un daño psicológico. Ese niño también se le está enseñando de una manera indirecta una conducta a seguir. Se le está como adiestrando y también se le está enseñando a que ese accionar es correcto. Entonces eso también es un acto de violencia para el niño, más allá de que él no sea directamente
el violentado, digamos, o sea, no sea el receptor de los golpes o los insultos o los malos tratos. Al ser un testigo directo de esa conflictiva familiar, termina repercutiendo en su persona. Por ende, eso lo transforma también en víctima de violencia. Bien, se entiende. ¿Y qué otros escenarios? Puse toquetear el teléfono y ahí hice macanas. ¿Y ahí No, me ves? No, salí sin video. No sé por qué. Bueno, Vos, si querés, seguimos así, yo no tengo problema. dale. Te veo a vos, Sí. que hace mucho no nos vemos. Escúchame, bueno, nada. Hay cualquier cantidad de gente preguntando montones de cosas. Soy todo oídos. No se escucha, pero después me dijeron que sí. Bueno, Elais, escúchame, entonces, Sí. formas de reconocer las situaciones de violencia. Dijimos que no solo son golpes, no solamente tienen que estar dirigidos a los niños, o sea, también puede ser el hecho de hacerlos partícipes de esa... Sí, testigos, digamos, testigos de esa situación de violencia entre adultos. Ya eso de por sí es violento, es una situación de abuso. Bien. Exacto. ¿Qué otras formas de reconocer situaciones violentas? Que, por ejemplo, que no te dejen No te dejen salir, cosa. que Sí. no te dejen vestir como vos querés, que te digan con quién te podés juntar y con quién no, que hay algo también muy importante que creo que se está viendo mucho también últimamente, que es el tema de la violencia económica. O sea, muchas veces la mamá generalmente se queda en la casa cuidando a los niños y el que sale a trabajar es el papá, ¿no? Entonces, el papá después utiliza esto para poder, como un mecanismo casi de extorsión contra la señora, al no darle dinero. O sea, una persona sin dinero es una persona que también está coartada en un montón de cuestiones. O sea, sin dinero esta persona no puede disponer libremente en algo tan simple como a lo mejor ir al supermercado y comprarse el desodorante que ella quiere, o ir a un local de ropa y comprarse una remera que le gusta. Entonces eso también es un tipo de violencia. Y muchas veces la gente, las personas, generalmente las mujeres en su gran mayoría, porque la verdad es que la violencia por lo general es impartida por los hombres, y las mujeres son las principales víctimas de esta violencia. Las mujeres quedan atrapadas por esta cuestión económica, porque su principal preocupación es, bueno, yo me voy, lo dejo, pero ¿y cómo les doy de comer a mis hijos? Porque estas personas, los hombres, lo primero que piensan es, bueno, vos te vas, yo no te doy plata para los chicos, la comida, la ropa, el colegio. Entonces, esa también es una forma de violencia, de coartar también la libertad de la persona, de poder decidir con quién estar y con quién no. ¿Y cómo lo manejarías eso? O sea, vos reconocés la situación de violencia. Y además, en general, hay una situación de desventaja, como en el caso de los menores, porque son menores, y en el caso de la mujer, podríamos empezar a hablar de cuestiones de género. También. Sabemos que, en general, lo primero que aparece en estos temas es una asimetría en la relación, real o construida, que podría llegar a decir. Que de todas maneras, aunque la situación sea construida, no sé si me explico bien a qué me refiero con lo de construida, pero que sí, yo te voy siguiendo. Finalmente lo hace real. La cuestión lógicamente. Es que, bien, ¿y cómo haces? Tenés, por ejemplo, como mecanismo la denuncia. Bueno, en principio, lo primero es reconocer que
yo como individuo estoy siendo víctima de violencia, de algún tipo. O sea, primero que nada, lo que las personas tienen que tener en cuenta es el yo reconocerme como individuo y saber que yo estoy sufriendo determinada situación abusiva por parte de otra persona. Sea mi pareja, sí, sea mi expareja, sea un familiar. Los familiares directos o familiares afines también son generadores muchas veces de situaciones de violencia, y esto también es violencia familiar. La violencia familiar no es solamente entre parejas, digamos, ¿sí? Es todo lo que es la familia extensa también. Sí. Bueno, sí. En principio, lo primero que hay que hacer es... Perdón, decime. No, decime. Se me ocurren 20.000 cosas que ven lo que sea. Vos interrumpime y preguntame, no hay problema. No, lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Reconocer que yo soy víctima de violencia o por lo menos, a veces mismo las personas víctimas de violencia no se dan cuenta que lo son. A veces necesitan que una persona de afuera, una amiga o otro familiar, les haga ver que están siendo víctimas de violencia, porque está lo que se llama el espiral de la violencia. O sea, la violencia con el correr del tiempo se va haciendo más grave, más grande, los hechos cada vez son más frecuentes y entramos en esta cuestión de el agresor agrede, la víctima recibe, primero la sorprende esta situación de violencia y después el agresor, son generalmente personas muy manipuladoras, lo que hacen es, hacer a esta persona sentirse culpable y sentir que ellos fueron quienes generaron que reaccionara de esta forma violenta. Entonces, generan esta culpa en la víctima que hace que esta víctima los perdone. Ellos con la promesa de no volver a repetir situaciones de violencia de todo tipo estamos hablando, o sea, no solamente violencia física, violencia en todo tipo. Y con el correr del tiempo, estos hechos de violencia se vuelven más frecuentes y también más virulentos, porque lo que hoy empezó a lo mejor como un insulto, sí, con el correr del tiempo termina en violencia física extrema. Nosotros hemos tenido casos, o sea, aparte de los que la gente ve en la televisión, hay muchísimos casos de violencias muy extremas donde terminan las mujeres, por lo general, casi al borde de perder la vida de las golpizas a veces que reciben. Y ellas es como que en un principio no reconocen que fueron víctimas o no pueden decir cuándo comenzó esta situación de violencia. Precisamente por eso, porque están tan inmiscuidas en este círculo vicioso de la violencia que ellos no reconocen que lo son. ¿Sabés de qué me estaba acordando? ¿Te acordás? ¿De quién? Esperando la carroza. Sí, como no. Cuando la mujer se acuerda del marido y dice, ay, el Felipe era, no me acuerdo. Dice, ay, era severo, era de exigente. Y entonces relata una situación de violencia. Me hiciste acordar por eso de un poco de la normalización, ¿no? de la violencia. La naturalización de la violencia es. O sea, la víctima termina naturalizando y termina sintiéndose ella la responsable de generar esos hechos de violencia. Sí. Por eso después cuesta tanto que una persona vaya y haga la denuncia, porque están tan manipuladas por esta persona que dice, bueno, yo me merecí esa piña o me merezco que no me deje salir a la calle. Entonces eso genera que estas personas no cuenten con las herramientas como para poder ir y denunciar y de esa manera conocer todos los derechos que tiene, que ahora te quería comentar esto, que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires una ley de violencia familiar que es muy buena, lo que pasa que tenemos esta cuestión de la falta de conocimiento de la gente de esta ley. Es una ley muy cortita, tiene muy pocos artículos, pero es muy concisa, muy concreta y va, digamos, al meollo de la cuestión. Con esto me refiero a que cuando una persona viene y denuncia una situación de violencia, el juzgado tiene que activar todo un mecanismo dentro de las 48 horas de recibida esa denuncia para hacer cesar esos hechos de violencia. Los hechos pueden cesar a través de
una exclusión de la persona de la casa, un perímetro con respecto de la víctima. Puede llegar hasta incluso, ante el incumplimiento, ir a la justicia penal, o sea, por incumplimiento de la primera transgresión, ¿sí? Ante una resolución judicial en un ámbito de violencia familiar, en un expediente, les llaman expedientes puntualmente sobre violencia familiar, así se caratulan. Estas cuestiones de la ley de violencia son muy, muy buenas, porque incluso son tan abarcativas que le permiten al juez tomar la resolución y la medida que ellos consideren mejor para esta situación. Si bien hay un artículo, que es el artículo 7 de esta ley, que dice todas estas cuestiones que el juez puede tomar, como te decía yo, el perímetro, la exclusión de esta persona de la casa, incluso comunicaciones a los trabajos, incluso sacar a los niños de esa familia violenta. Hasta ese punto puede llegar la ley, y le deja en un inciso la facultad al juez de hacer cualquier otra cosa que él considere. Todo con la finalidad de hacer cesar en forma urgente esa violencia que está ocurriendo en esa familia. ¿Te puedo hacer una consulta? Cuando Sí. vos haces una intervención de ese tipo, ¿no? ¿Cómo por ahí resolvés? Porque la primera cuestión que aparece siempre en los casos así de violencia familiar es el tema económico. Exacto. ¿Cómo salvás esa parte? Porque probablemente la persona que trata de salir de ese círculo de violencia no tenga inmediatamente cómo financiarse. Bueno, O sea, lo no que tenga hay... cómo comer. Claro, bueno, esta ley... Incluso te puede pasar también que queden en la calle, ¿o no? Bueno, por eso te decía, una persona cuando hace, supongamos un caso X, una señora con 2 niños, una familia tipo, un señor, una señora y 2 niños, supongamos, ¿no? El señor ejerce violencia, la señora va y hace la denuncia. Y en la comisaría tienen la obligación de hacerte, primero de tomarte la denuncia. Hace la denuncia también, pará. Sí, nos vamos adelantando, sí. Bueno, Sí. Primero, vamos a retomar un poquito el hilo. Primero, yo me considero víctima de violencia, ¿qué hago? Bueno, yo puedo ir a cualquier comisaría, puedo llamar al 144, al 911, a cualquiera, incluso por las aplicaciones que tienen los distintos municipios, y hacer de esa manera la denuncia. Incluso, es más, si yo me veo incapacitada de ir en persona, yo, víctima, a hacer la denuncia, puede ir a hacer la otra persona por mí. Esa era la otra cuestión que te iba a preguntar. Claro, por ejemplo, Pablo, vos me conocés a mí, vos sabés que yo soy víctima de violencia y voy un día y te pido auxilio. Te digo, mira, Pablo, yo necesito salir de acá porque soy víctima de violencia, pero no puedo ir a hacer la denuncia porque me controla, no puedo. Vos con ese conocimiento podés ir y hacer la denuncia por mí. Sí, podés ir a la comisaría. Si yo hago la denuncia me va a agarrar y me va a moler a palos. Esa persona, mi novio te va a ir a buscar, no. A ver, vos haces la denuncia, pero vos denunciás. No, ese ejemplo. No. Yo mujer. Claro, sí, no, me hiciste perder. Yo mujer denuncio que mi marido me está cagando a palos, perdón por el... sí. Cuando se entere, me va a agarrar y me va a moler a palos. No me animo. Bueno, porque lo primero que se va a hacer al momento de... Vos vas y haces la denuncia. O sea, vamos a ponerme a mí, en el caso mío. Voy y hago la denuncia, ¿no? La denuncia, a mí en la comisaría me hacen saber mis derechos. O por lo menos tienen la obligación de hacerte saber tus derechos, y vos tenés la facultad de exigirles a ellos que te hagan saber qué es lo que podés hacer. Porque, a ver, es la primera herramienta que vos tenés. Ellos tienen que hacerte saber. Y sí o sí tienen que tomarte la denuncia. ¿Me meto? Tengo un tema, ¿me Decime meto o no me lo que meto? quieras. Metete. Mujer, reventada a palos, 2 de la mañana, Sí. lluvia, se va a la comisaría, ¿sí? Ajá, Evento 1, sí, te sigo. 2 horas, espera que alguien le diga buenas noches, ¿sí? Dice, vengo a hacer la denuncia. Señora, venga mañana. Señora, háblelo con Tomarte su la marido. denuncia.
la acompañamos, señora, a su casa, hablamos con su marido. No, acá a ver, ellos no pueden venir en caso de violencia, la denuncia. ¿Sí? O sea, yo sé y es muy habitual, porque a mí me pasa cuando yo estoy trabajando y cito a la gente y hablo por teléfono en estas situaciones, a veces por videollamada, y me dicen, yo ya fui y quise denunciar y en la comisaría no me toman la denuncia. No, a ver, si vos sos víctima de violencia, te plantás en la comisaría y hasta que no te tomen la denuncia no te movés. Y si la persona, el oficial que está ahí, no te quiere tomar la denuncia, pedí los datos del capitán de la comisaría y que te digan que UFI está de turno y vos vas y denunciás a esas personas que no te quisieron tomar la denuncia, porque corre riesgo tu vida. O sea, vos tenés la posibilidad de denunciar ante una comisaría o también podés denunciar en las UFIs de turno, que a veces es más engorroso denunciar en las UFIs de turno porque ya te tenés que trasladar hasta la sede de tribunales, mientras que a lo mejor en una comisaría las tenés más cerca de tu casa. Pero bueno, digamos, ya en la UFI directamente vos tenés, digamos, si estás hablando con la persona que va a resolverte la cuestión. Vos si haces una denuncia por comisaría o por UFI, ya sea por alguna de las dos partes, una copia de esa denuncia va al fuero penal y una copia va al fuero de familia. Generalmente en estas cuestiones de violencia, si hubo lesiones, por ejemplo, como vos decís, la señora llega molida a palos. Aparte de la causa sobre violencia familiar que se hace en el fuero de familia, se va a hacer una causa penal relativa a las lesiones que vos sufriste, con su consecuente procesamiento y eventual condena en fuero penal. Y en el fuero de familia lo que se ocupa en el tema de la violencia familiar es el resguardo de tu vivienda. Se le puede a esta persona fijar una cuota de alimentos, se le puede embargar el sueldo. Lo podemos sacar de la casa, excluirlo de la casa, más allá de quien sea la casa, ¿no? O sea, aunque diga es del señor, no importa. Pero el señor es el que está cometiendo los hechos de violencia y va a dejar a sus propios hijos o a la señora en la calle. No, saquemos al violento. Y así como hay un montón de herramientas que nos da la ley para poder resguardar a la persona que es víctima de violencia. Incluso es más, si vos me decís, mira, yo no quiero volver a mi casa o no quiero estar ahí en el barrio porque sé que me va a ir a buscar, hay hogares para para mujeres víctimas de violencia con el domicilio reservado. ¿Sí? A lo mejor alguna vez lo han escuchado, que son los hogares de Fátima, en el cual las personas víctimas, las mujeres víctimas de violencia, generalmente con niños, y que no tienen a dónde ir, porque o no tienen familia o no tienen ningún tipo de recursos, piden socorro y se les gestiona una vacante en estos hogares de Fátima que tienen su domicilio reservado. O sea, no va a poder ubicarte. Y ahí estás al resguardo de la justicia y ahí ya también seguramente interviene el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia. O sea, se pone en marcha un mecanismo muy grande. Más que nada lo importante en el tema de las violencias familiares no es solamente el hecho de hacer la denuncia, sino también que esas denuncias después se continúen, porque vos también habrás oído que muchas personas dicen, yo hice la denuncia pero nunca pasó nada. Claro, yo te aseguro que si vos hiciste la denuncia, a vos del juzgado te van a llamar, porque es la obligación y lo marca por ley. A vos, después de que haces la denuncia, dentro de las 48 horas, el juzgado se tiene que poner en contacto con vos, para que vos ratifiques esa denuncia, para que digas, bueno, a ver, sí, los hechos siguen, son así, pasó tal cosa, y a partir de ahí el juzgado también te asesora que vos tenés que contar con un abogado para continuar impulsando ese expediente. La mayoría de las veces la gente no tiene recursos para pagar un abogado particular, porque lógicamente son onerosos, ¿sí? Entonces se les hace saber que cuentan con lo que son las defensorías oficiales, que son otra dependencia del Poder Judicial, que se encarga de la defensa y del patrocinio de la gente que no tiene recursos. Por ende, si yo me encuentro en una situación de violencia familiar y aparte le quiero pedir alimentos, le quiero pedir, no sé, me quiero quedar con el cuidado personal de mis hijos, no quiero que esta persona violenta los vea, por lo menos hasta que no haga tratamiento,
yo tengo que contar con un abogado que me asesore y que haga todas las peticiones esas ante el juez. Se entiende muy bien. Entonces, la opción de la denuncia está, tienen que tomar la denuncia, y si no la pudiesen tomar por algún motivo o circunstancia, uno puede averiguar cuál es la UFI de turno y dirigirse a ese lugar. Van a tener asistencia. Bien. ¿Y cómo se procede después con el juzgado? Era la pregunta que son. Y después tengo otras preguntas por ahí más técnicas para hacerte. Decime. Por ejemplo, ¿Con qué querés empezar? O después me contás la parte del juzgado, cómo se manejan una vez que llega el juzgado. Sí. Lo que te quería preguntar ahora es, por ejemplo, cuando un niño es la víctima de violencia, la denuncia también la puede hacer un tercero. Exacto. Bien. Y digamos que la parte judicial actúa de más o menos la misma manera. Totalmente. La única diferencia es que al momento de hacer la denuncia y hay menores involucrados, lo primero que va a hacer la comisaría también, que supongamos que sean diligentes las personas que te atienden en la comisaría y que te hagan saber tus derechos, te van a dar a vos una copia de esa denuncia. Y a la vez vos la tenés que leer, y en la parte donde se exponen los hechos, te van a decir a dónde podés recurrir, que es el servicio local de promoción y protección de los derechos del niño, niñas y adolescentes, que hay en todos los municipios hay. Por ejemplo, tenemos 2 servicios locales grandes, que son el servicio local de Almirante Brown, que en este caso es el que de tu zona, sí. Y tenés el otro servicio local grande, que es el servicio local de Lomas de Zamora. Estos se circunscriben a un montón de municipios, ¿sí? Y a su vez, estos servicios locales tienen delegaciones en distintos barrios. Ellos son los primeros que van a tomar intervención, digamos, extrajudicial al momento de una conflictiva con violencia ante niños, niñas y adolescentes. Ellos son los primeros que van a intervenir. Y ellos son los que están facultados a tomar medidas para sacar a esos niños. O sea, con esto me refiero a que si ellos llegan y encuentran que hay una situación de violencia extrema donde los niños están siendo sumamente vulnerados por los responsables, ellos pueden tomar la determinación de sacar a esos niños de ese seno familiar. Y eso es lo que se conoce como medidas de abrigo. Exactamente. Pueden dárselo al cuidado de un familiar. Las medidas de abrigo pueden ser en familia ampliada, que son con algún referente familiar, abuelo, abuela, tío, prima, sobrina, siempre vinculados como familia, ¿sí? Uh-huh. O puede ser una medida institucional, cuando estos niños, niñas y adolescentes no cuentan con ningún referente familiar que pueda hacerse cargo, porque a veces que hay familia, pero esta familia no se puede hacer cargo, o no quiere hacerse cargo. Entonces, en ese caso, lo que están son los hogares. Entonces, los niños son incluidos en estas medidas de abrigo institucionales, se llaman, en las que ellos, por lo general, cuando son grupitos de hermanos, se trata de que vayan todos juntos, pero a veces no se puede, y cuando son grupos muy extensos, a veces se reparten, o sea, porque tenés una franja a veces etaria muy grande, se reparten los hermanos, y estas medidas son por un tiempo determinado también. O sea, no es que van a ser in eternum estas medidas. Claro. O sea, tienen un plazo, el plazo máximo que pueden tener estas medidas son de 180 días, y en ese plazo, tanto el servicio local como el Poder Judicial tienen que trabajar con esos progenitores para tratar de revertir la situación que dio origen a esa medida. O sea, porque acá lo que se busca fundamentalmente es que los niños estén con sus padres. Pero bueno, hay casos en los cuales lamentablemente las situaciones de violencia son tantas y se trabaja y no hay un resultado favorable, pero bueno, después terminamos teniendo niños en estado de adoptabilidad, que ya no vuelven con su familia de origen. Directamente ya no hay chance de que vuelvan con su familia de origen. Un tiempo, si no hubo forma, se pasa a la adoptabilidad. ¿Se entiende bien? Sí. Escúchame, a la inversa, ¿existe la violencia de género de la mujer hacia el hombre como figura legal?
No, la violencia de género es únicamente respecto de el hombre hacia la mujer. ¿Por qué? Eso, ¿Por qué? Porque la violencia de género implica al género femenino, ¿sí? O sea, por esa desigualdad que hay, o sea, en esta sociedad machista, ¿sí? Que nos criamos todos, machista y patriarcal, llámala como quieras, pero bueno, esta sociedad en la que nosotros, la mayoría de nosotros nos criamos, y si bien ahora estas cuestiones se están revirtiendo, gracias a Dios, nosotros nos criamos en toda esta sociedad en la cual el que manda es el hombre y el que tiene supremacía sobre la mujer es el hombre siempre. Entonces, la violencia que imparte el hombre, le imparte por el solo hecho de ser mujer. Por eso es violencia de género. A vos, si bien a veces vemos cuestiones de homicidios y decimos, esto en realidad tendría que haber sido un femicidio caratulado. Pero para caraturarlo como femicidio, estas cuestiones tienen que, ya sea el odio o el desagrado que llevó a esta persona a cometer ese hecho por la simple cuestión de ser mujer y de lo que implica ser mujer. Por eso no hay violencia de género de la mujer al hombre. Está bien, lo entiendo. Puedo en algún punto no compartirlo, quizás más adelante cambie en algún aspecto. No, pero a ver, hay una diferencia, entre violencia... pero a ver, nosotros hablamos de violencia de género, estábamos hablando recién en lo que es la cuestión penal, que es diferente a la cuestión que estábamos hablando en un principio, que es la violencia familiar. Violencia familiar de mujer hacia hombre hay, y hay expedientes en los cuales los hombres denuncian violencia familiar de la mujer para con el hombre. Los hay, y lo puede haber. Por ejemplo, por ejemplo, Pablo, vos te separás de tu esposa y tu esposa no te deja ver a tus hijos y te denigra delante de tus hijos o te hace escenas en tu trabajo. Eso es violencia. Es violencia familiar. No es violencia de género para el fuero penal, pero no deja de ser violencia familiar. La violencia familiar se imparte o por el hombre o por la mujer. A ver, nosotros estamos acostumbrados a hablar de violencia familiar y pensar siempre que es del hombre a la mujer, porque generalmente son los casos que mayormente escuchamos por todos lados. La mujer siempre es la que está más condicionada a recibir esa violencia por todo esto que hablábamos recién, o sea, las cuestiones económicas, las cuestiones a veces de que este hombre la aleja de sus afectos, o sea, como que la pone en una burbuja en la cual él es el único que se encarga de regular todos los aspectos de su vida, ¿sí? Porque la señora se queda en la casa cuidando a sus hijos. Pero la violencia familiar puede ser impartida por cualquiera, incluso si viene a vos, tu tío, a maltratarte, también es violencia familiar, y son dos hombres. Uh-huh. Sí, y eso supongo que debe estar muy presente en un montón de sentidos, sí. Sí, nosotros tenemos violencias familiares de todo tipo. O sea, las violencias familiares son de todo tipo. No podemos circunscribir. A ver, la gran mayoría sí son de las mujeres, o sea, de los hombres hacia las mujeres. ¿Sí? Esas son la gran mayoría. Porque muchas veces los hombres incluso hasta les da a veces vergüenza también denunciar que pueden ser víctimas de violencia familiar. Porque eso también es una realidad. Pero últimamente también se están viendo bastantes denuncias de hombres para con sus parejas, exparejas, que ejercen estos actos de violencia. Porque por eso yo te decía, la violencia no es solamente golpes. Es muy común, lo que pasa es que es poco denunciado, como decís vos. Claro, por eso yo te decía, la violencia no es solamente golpes. Desde el manejo de los chicos o, qué sé yo, por ahí hasta reclamos inadecuados o en un montón de sentidos, pero bueno, sí. O sea, la violencia es todo lo que a vos te afecte en tu integridad como persona. Eso creo que es lo que habíamos conversado la otra vez. A ver, todo es como vos lo sentís y como vos lo recibís. O sea, vos a lo mejor recibís por parte de tu esposa, no sé, dichos descalificativos, que a lo mejor a vos no te afectan y a lo mejor a otras personas sí.
O sea, O que sea, tiene un mato de subjetividad. En algunos aspectos sí, más que nada lo que es la violencia psicológica, pero también hay que tener en cuenta de que yo no lo tome esa agresión y no me afecte, no quiere decir que esa persona no sea un violento por hacerlo. Bien. Sí, ¿Sí? se entiende. Escúchame. Estaba pensando una pregunta, pero no sé bien cómo formularla. Pero trato voy a tratar de explicártela. Lo que como quieras. Así que veo cómo me sale. Habitualmente lo que me pasa, y que incluso estoy viendo acá que me cuentan muchos puntos donde pareciera todos estos sistemas hacer agua en varios sentidos, y yo entiendo que verdaderamente es así, y verdaderamente no creo que sea por ahí responsabilidad de nadie, sino de un sistema que le puede llegar a faltar, o que en la teoría puede llegar a ser muy, muy claro, pero que en la práctica no logra instrumentarse como uno quisiese o como la sociedad querría. O sea, en los papeles puede ser muy, muy, muy linda la descripción, pero en lo efectivo puede fallar. Un ejemplo, yo diagramo todo mi consultorio perfecto con los horarios geniales, y después hay factores que hacen que siempre salga un desastre y yo atienda siempre tarde. Es una cosa hipotética, no estoy diciendo que sea real. Sí. No, te escucho. Pensé que te estabas riendo. No. Y entonces, ¿qué fallas le ves vos o qué dificultades le podés llegar a encontrar? Te doy un ejemplo, yo puedo decir, trabajo en el hospital y busco por todos los medios que todo salga perfecto, y después en el medio te salen 20.000 cosas como el traste. Sí. Esas fallas las tiene el sistema verdaderamente. ¿Tenés alguna forma o pensás que se puede llegar a solucionar de alguna manera, o son cosas que tenemos que asumir como parte del funcionamiento de la sociedad y el sistema? ¿Cómo lo ves? Mira, yo hablando de accesibilidad. Claro, bueno, por eso mismo. A ver, el tema del acceso a la justicia, yo sé que a veces es engorroso y a veces la gente no tiene los medios o los conocimientos como para poder hacerlos. ¿Sí? A veces hasta la integridad emocional. Lógico. A ver, la cuestión es la siguiente. No, es que sí, es verdad. A veces uno hace la denuncia y después no sabe para dónde salir corriendo. Es que es cierto. O sea, vos denunciás, tenés la denuncia en mano y no sabés qué hacer. Lo que pasa que yo te aseguro, mira, yo ya hace muchos años que trabajo en el Poder Judicial, hace muchos años que trabajo en lo que es el fuero de familia, y yo te puedo asegurar que nosotros, con los pocos recursos, nosotros, y hablo de nosotros asesoría, nosotros juzgados, porque yo trabajo codo a codo con los 12 juzgados de familia que hay en Lomas de Zamora, y conozco a toda la gente que trabaja, y te soy sincera, la verdad es que ahí hay mucha vocación. O sea, nosotros hacemos lo imposible por tratar de solucionarle los problemas a la gente, de que por lo menos se vaya lo más asesorada. Por eso te digo, a ver, no es una cuestión, sí es una falta de capaz de recursos. Si vos me decís a mí, y falta personal, pero así como falta personal en las comisarías, como falta personal en los hospitales, o sea, hay una escasez de personal. Vos tenés una idea, nosotros en la asesoría donde yo trabajo somos 7 personas. 7 personas que trabajamos de lunes a viernes. Yo con esto de la pandemia no tengo horario, no tengo fines de semana, no tengo feriados, no tengo nada. No me quejo. A ver, lo hago realmente porque yo podría en su momento decir, bueno, yo trabajo hasta esta hora y listo, y no me importa. Pero bueno, yo no soy así. Y yo sé que mucha gente no es así. Somos 7 personas y yo te digo, la estadística del mes pasado a mí me dio que entraron a mi asesoría
toda esta, entre cuestiones de violencia familiar y otras cuestiones atenientes a lo que es la responsabilidad parental, más de 1.500 expedientes. ¿Cómo hacen 7 personas para sacar 1.500 expedientes? Imposible. Bueno, y sin embargo lo hacemos y tratamos de hacerlo. Yo generalmente, la mayoría de los expedientes que llevo, yo me comunico con la gente, yo trato de asesorarlas, cuando veo que, no sé, pasa un tiempo y no hacen nada, los llamo, les digo, pero ya después de ahí y de yo darle las herramientas que tengo a mi alcance, porque yo tampoco los puedo asesorar porque mi función tampoco es esa. O sea, yo le puedo decir, mirá, vos dirigite a tu abogado defensor o a tu abogado particular y vos exigile, porque vos le tenés que exigir a tu abogado, sea tu abogado particular o sea de la defensoría, que plasme en el escrito lo que vos le querés decir al juez. Así como yo te dije en un principio, la comisaría está obligada a tomarte la denuncia, más allá de que sea una pavada o que ellos consideren que sea una pavada, porque en realidad si vos vas a denunciar, nunca es por una pavada, pero a veces dicen, no, bueno, es una discusión, es una pavada, no te quieren levantar el acta. Lo tienen que hacer igual, porque ellos están obligados a hacerlo. Lo mismo pasa con los abogados. Los abogados están obligados a plasmar en los escritos las peticiones que vos le hagas. Y nada es más importante que tu problema en ese momento. Cada uno, o sea, para cada uno su problema es importante y vos en realidad no sabés qué tan profundo en esa persona puede calar esa situación. Como decíamos, también hay un poco de connotación subjetiva, pero a lo mejor esa subjetividad hace que para mí lo que me está pasando sea lo peor del mundo y para vos sea una pavada. Entonces no por eso nosotros nos tenemos que quedar sin hacer nada y conformarnos con que la comisaría no me quiere tomar la denuncia o el abogado cuando voy y le planteo algo me dice, no, yo esto no te lo puedo pedir porque es una pavada. No, vos lo tenés que pedir porque es tu trabajo. Lo tenés que pedir porque yo, o sea, vengo a plantearte una situación y vos no sos quien para valorar que esa situación no es importante en mi vida. Entonces, la gente tiene que saber que tiene ese derecho a exigir que se respeten sus derechos. Y sus derechos implica hacerle saber al juez lo que le está pasando y tener una respuesta por parte de ese juez para solucionar este problema. Ahora otra cosa, a ver, las denuncias de violencia familiar y las medidas que se toman en el marco de la violencia familiar son acotadas en el tiempo. O sea, mucha gente dice, claro, yo hice la denuncia y ya pasaron no sé cuánto y no pasó nada. Sí, pero a ver, vos, estas denuncias y las medidas que el juez ordena son por un plazo máximo de hasta 180 días muchas veces. ¿Por qué? Porque la finalidad de esta ley de violencia familiar es hacer cesar en el momento la violencia. Después tenemos otras vías para tratar de buscar una solución más permanente a la situación. ¿Sí? Incluso es más, nosotros siempre a la gente cuando tiene denuncias de violencia familiar, por ejemplo, que llegan a mi asesoría, yo las llamo y les digo, bueno, ahora andá a la defensoría, ahora pedile más cosas, no dejes morir esta denuncia acá en solamente un perímetro, porque a vos se te venció el perímetro y el señor puede venir nuevamente, o la señora o quien sea. Y vos por más que digas, yo hice una denuncia hace un año y no pasó nada, no, a ver, a vos ya se te venció la medida esa. Vos podés, incluso más, podés renovarla. Si a vos te sigue molestando esa persona que se venza, la podés renovar. Y podés exigirle al juez que le dé intervención en la justicia penal. Ya hemos escuchado de casos de personas que por violar estas determinaciones que impone el juez han terminado detenidas. Porque es una falta grave el incumplir una orden judicial. Bien. Sí, queda más que claro, queda súper claro. ¿Crees que se puede hacer algo desde la educación para cambiar la cultura de la violencia? Desde la educación, yo creo que todo el mundo siempre puede hacer algo como para ir formándose. O sea, nunca nos tenemos que quedar con lo que nos dan únicamente. O sea, uno tiene que investigar, buscar. Hoy por hoy con internet tenemos un montón de herramientas. Nosotros, por parte del Poder Judicial, en lo que es las páginas del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires o de la Corte Suprema de Justicia,
están también las legislaciones, están también los teléfonos, las direcciones de los lugares a donde uno puede recurrir. Pero bueno, a ver, también si vos me preguntás ya a un nivel más de cuestión de políticas estatales Claro, educativas, sí. y bueno, pero ya es una cuestión que yo no te sabría contestar. O sea, sí, si vos me preguntás a mí los planes de estudio que tienen hoy día los chicos, para mí no les sirven para nada. O por lo menos no le dan las herramientas necesarias para el día de mañana poder desarrollarse en todo aspecto de su vida y saber los derechos que tiene, porque vos, si no sabes qué derechos tenés, mal podés ejercerlos. ¿Sabés qué pensaba? Estaba pensando que probablemente esto pueda ser parte de contenido de lo que tiene que ver con ESI. También podría ser, pero ya ahí nos vamos a otro tema, ya con otras connotaciones un poco más gravosas, digamos. O sea, para mí está perfecto, bueno, y tendría que haber una currícula, es más, para mí tendría que haber una materia puntual en todos los grados, desde jardín de infante con respecto al ESI. Yo sí, es que de hecho entiendo que es así, que por ahí es el lugar correcto para tratarlo, y algo de eso hay, lo que pasa es, bueno, pero no en todos lados lo aplican. No, es real también. Y si nosotros ya que contamos con una ley puntual que establece que todos o sea, desde los grados iniciales los niños tienen que tener esa formación, y vos vas a las escuelas y no las tienen, es el propio Estado quien te está vulnerando tus derechos, porque está vulnerando tu derecho a saber, tu derecho a que vos conozcas los derechos que tenés. Es muy complejo implementarlo. Che, Elais, ya medio vamos a ir cerrando porque ya estamos hace, qué sé yo, como 1 hora y media, no sé. No tengo ni idea, vos sabés que a mí hablar no me cuesta. Sí, es que se fue solo, es increíble. En la radio ya me hubieran echado 3 veces. Porque a vos tampoco te gusta hablar, yo te conozco y no hablas nada. Calladita. No, la verdad es que me encantaría que venga un día en la radio y que lo podamos charlar en la radio, más cuando vos quieras, lástima que se dio esto así y bueno, nada. Bueno, igual por lo menos salió algo. Sí, salió un montón, hay cualquier cantidad de gente preguntando cualquier cantidad de cosas que por ahí son demasiado puntuales para tratarlo, ¿viste? Pero creo que igual contestamos unas cuantas cosas, porque más que nada a mí lo que me interesaría que la gente sepa es que puede consultar para cualquier tipo de información que requiera en las páginas de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que es SCBA, Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, .gov.ar, o la del Ministerio Público, que es MPBA, Ministerio Público Buenos Aires, y ahí van a encontrar todas las direcciones, ya sea de mail o teléfonos o direcciones físicas de los lugares a los cuales pueden recurrir. E incluso también están los contactos vía mail para poder hacer consultas directamente a las defensorías, que son quienes evacúan todas estas cuestiones, más que nada ahora en esta época de pandemia que la gente no se puede acercar. Terrible. Sí. Nada, quiero entonces comprometerte a eso, a poder contar de nuevo con vos. Y cuando quieras y de cualquier tema. Todo este espacio, toda esta charla. Por favor, contestamos, que yo te fui haciendo preguntas de las que venían apareciéndome acá. Te hice unas cuantas, te hice algunas fáciles, te hice algunas más difíciles. Ay, me querés enganchar en alguna. Genial. ya vamos a hacer algo más. Seguramente voy a ver si se engancha Carrizo unos minutitos para charlar con él y para contar y comentar
te vamos a sacar el cuero a ver qué le pareció y eso. Seguro, igualmente quédate tranquilo que te voy a estar escuchando, no es que te comentaré por no, ahí. Pero, no vale. No, qué pibo que sos vos. Bueno, nada, eso, Lai. Te mando un beso gigante y mil gracias por acompañarnos. Otro beso grande, Pablo. Siempre un placer hablar. Siempre un placer hablar con vos. Para lo que necesiten, espero haberles sido de utilidad, aunque fue algo... A ver, es un tema tan amplio que también resumirlo en este pequeño espacio, bueno, traté de hacer, espero que haya salido algo que por lo menos a alguien le sirva, como para si conoce o sabe de alguna situación o es víctima de alguna situación de violencia, pueda y tenga la voluntad de ir y denunciarlo. Yo te aseguro que la justicia siempre está, puede ser que a lo mejor con esta situación puntual de pandemia se demore un poquito más, pero realmente los casos que son sumamente urgentes, o sea, se atienden y se atienden todos. Después, bueno, nada más que agradecerte por haberme dado este espacio para poder compartir con vos esto, la verdad, es la primera vez que hago algo así, más allá de que yo hablo mucho de mi trabajo y todo el tiempo, como que estoy acostumbrada a hablar mucho, es la primera vez que hago algo, no sabés, salen con la cabeza quemada, pobres. Pero bueno, por lo menos después a lo mejor de toda esa charla puedan sacar aunque sea algo que les sirva. Seguro, seguro nada, que sí. Te mando un beso enorme y muchas gracias por brindarme este espacio también. Dale, a vos. Un beso grande, Pablito. Un beso. Un beso. Bueno, buenas noches a todos. Voy a ver si lo engancho a Carrizo, a ver si tiene ganas de estar unos minutitos, y si no, ya los saludo y me despido. Carrizo, ¿vos andás por ahí? ¿Estás por ahí o qué hiciste? ¿Qué tal? ¿Qué haces? No, qué desaparecido, pobre de vos. Estuve escuchándolos y silenciado ahí. No me dejaste ni hablar un rato en el programa. Perdón, hice el intento, es como... No hubo forma, pero tienen que haber unos minutos, tienen que haber. No sé, me sentí fuera de juego. Me pusiste tarjeta amarilla. ¿Qué tal? Che, interesantísima la charla, realmente es un tema que da para un montón. Inclusive, viste el comentario, hubo varios comentarios en muchos tonos distintos y creo que el principal problema con el que se encuentra todo esto es primero la novedad, o sea, son cosas nuevas. Para una sociedad tienen no tantos años de existencia y hace que comprender la dinámica sea muy difícil. Y por otro lado hay cuestiones que, como toda creación humana, va a tener algún tipo de imperfección y que va a ser cuestionada, y que muchas veces el cuestionamiento o el intento de mejorar alguna situación hace que se tome, digamos, como que es más grande el problema que la solución que está brindando, y que no se entienda bien el fin que tiene una determinada ley o una determinada jurisprudencia. O sea, yo lo que ponía ahí en un comentario era justamente que genera es confuso porque la gente no tenemos conocimiento jurídico en líneas generales como para poder hablar y para poder decir sé o no sé. Yo no tengo gran idea. No más que lo empírico y de haber visto y ese tipo de cosas. Y una cosa que vos preguntabas, que es interesante y que la explicación que dio el ICE es bastante interesante de escucharla para poder entender la situación. Que le preguntaste, ¿no hay violencia de género de la mujer hacia el hombre? Y te dice, no. Y te da una explicación. Ahí me mareé, claro. Porque yo digo, o sea, yo en realidad escuché que no alguna vez, pero en realidad no entendí la diferencia esa entre la violencia de género, la violencia de género en sí, y la violencia familiar. Son ópticas distintas. Es que son ópticas distintas, pero un planteo digamos, no críticos. Te quedaste helado. Sí. No desde lugares críticos a la defensa de la violencia hacia la mujer, sino
desde un aspecto más filosófico, que es el hecho de la igualdad ante la ley. ¿Se entiende? Sí. Donde en realidad vos estás defendiendo un bien defendible y un bien bien justificable de defender, que es la violencia más frecuente del hombre hacia la mujer a través de un instrumento específico. Y eso por ahí es lo que genera mayor lugar a las discusiones, aunque en realidad no habría que discutir demasiado. O sea, estás hablando de una situación de diferencias notorias, de diferencias de poder, y en última instancia será una cuestión ética que es mucho más difícil de definir lo ético en una sociedad, porque vos aclarabas o también planteabas el tema de el tipo que se divorcia y que no sostiene o no sustenta a sus hijos o no acompaña la crianza de sus hijos, cuando en principio el divorcio es entre los dos adultos y los pibes no tendrían que pagar ningún costo, y los dos progenitores tendrían que seguir haciéndose cargo de los pibes del mismo modo que antes del divorcio, o inclusive cada cual de la mejor manera posible a partir de su propia libertad y de haber disuelto ese vínculo que generaba violencia. Pero el que ejerce violencia, ¿cómo lo hace ser ético? Ya no es ético desde el principio, entonces es un tema dificilísimo. Claro, no, es una quimera, es una cosa medio como una utopía. Entonces se entienden planteos por ahí de género y también es atendible planteos de tipo de la parte de lo que es lo filosófico y de el tema de la igualdad del ser humano ante la ley, ¿no? Que en realidad tendríamos que tener una mejor sociedad para poder lograrlo. Lo que pasa es muy difícil, o sea, porque ¿viste? Uno puede madurar desde uno en un montón de aspectos, pero hacer madurar a toda una sociedad no es tan fácil, no sé cómo se hace tampoco. Pero... Y por otro lado también hay otra realidad, o sea, vos podés tener tu verdad y ser dueño de tus principios, tu ética y tu moral, y que haya personas que tengan una ética, una moral y unos principios diferentes. ¿Y cómo reconcilias eso? ¿Qué derecho tenés vos a considerar que tu verdad es la única, absoluta y valedera? ¿Sí? Por supuesto que en temas de violencia queda claro, o sea, no hay mucha discusión. Pero, por ejemplo, cambiarle los principios a otro que no perjudica por ahí a tu forma de pensar, pero que sin embargo obstaculiza poder llevar a una homogeneidad en la sociedad, en la forma de pensar, lleva a las grandes discusiones del mundo, de la vida. O sea, nada, qué sé yo, es complicado. Oh, mira, ejercer la violencia. Escuchaste, se cortó el wifi. ¿A vos te parece? Sí. No hay derecho. Aplastar. Y yo debo estar gastando datos. Moler los palos. Sí. Vos me decías atender a los no, pero digamos, es así. Y yo quería hablar de pediculosis desde la otra semana y no puedo hablar de pediculosis. No me dejas hablar de pediculosis. Es difícil, el tema piojoso se complica. Sí. Che, mira. Oh, mira. ¿Quién es ese chico? ¿Todo bien, tío? Acá. ¿Qué haces, sobrino? Un pibe que tengo viviendo acá. Uno ocupa. Y que se preocupa porque se le corta el wifi. Che, Amichi, me voy a cenar, supongo. Bueno, nada, estoy contento porque bueno, nada, de alguna manera salió. Sí, fue una charla re linda, la verdad es que me gustó lo que plantearon, muy bueno y hubiera estado mejor si hubiéramos podido hacerlo en la radio y charlar los tres. Bueno, pero ya se va a dar, ¿Seguro? Sí, tenemos que buscar el tiempo. Al productor lo tuve acá al lado mío haciendo mate todo el tiempo. Bien. Así que, bueno, nada, bien. ¿Y para cuándo los sistemas de salud?
Y no, es que tiene ya una carpetita, pero anda con una carpetita para todos lados para ver cuánto puede. Bueno, me parece muy bien. Además es aplicadísimo. Además creo que ya un- todo el mundo está esperando escuchar el tema de los temas de salud, porque ya como que se generó una Ya le estamos haciendo tanta propaganda que más vale que nos dé una clase magistral. Está bien, no, igual es aplicado, así que no me queda duda de que nos va a hablar de algo interesante. Sí, seguro que sí. Mandale saludos a Locupa, un gran abrazo. Y Dale. nada, otro para vos. Póngate bien. Buenísimo. Un abrazo enorme y bueno, mano a mano con amigos. Un programa Mano a mano con amigos. un programa de Un salud programa de salud para vos. pensado para vos. Bueno, sí, vos sabés que yo soy medio disléctico en eso. Voy a cambiar el título, el nombre y todo durante toda la historia. Así que no te hagas problema. Bueno, Un abrazo. un abrazo grande y nos estamos viendo en estos días.